Buenas, buenas. Hola, hola. A ver, habla un poquito a ver si anda bien. Sí, yo te escucho, pero se te escucha con eco. Sí, pero el eco yo no lo puedo eliminar, eso tiene que ser de tu lado. Bueno, espérame que ahora lo chequeo. Ahora cuando hablo, no hay eco todavía, hay eco. Bueno, buenas tardes aquí por Buenos Aires, en este 26 de junio del 2026. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Miguel Benazayag, que nos viene acompañando como docente en esta especialización en psicología comunitaria y social de nuestro querido Colegio de Psicólogas y Psicólogos, Distrito 15, que para ubicarnos es el colegio que comprende 11 municipios dentro de la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, y bueno, trabajamos muy fuertemente en el territorio. Por eso hoy le damos la bienvenida a Miguel, a quien venimos invitando desde 2020, y hoy queremos abordar lo que ya, ya Miguel en el 2020, en nuestro primer conversatorio, nos explicó complejidad. Yo creo que ese día aprendí complejidad, que estábamos empezando con la pandemia y entendimos un montón. Pero después, en cada conversatorio nuevo al cual invitábamos, nos íbamos como ensimismando, ¿no? En nuevos problemas que aparecieron o que se nos revelaron mucho mejor después de la pandemia, donde hoy queremos abordar qué nos pasa quienes estamos en las instituciones con este nivel de complejidad y de sufrimiento psíquico, ¿se entiende? Entonces fuimos viendo cómo aparecieron los perfiles, el funcionalismo a ultranza, las redes que capturan a los pibes, bueno, y esa oscuridad que nos está habitando se trasluce en instituciones con demandas urgentes, fragilidades extremas, desamparos, violencias que aparecen bajo de las piedras y no sabemos bien cómo ordenar este caos. Podríamos decir así, como para darle la palabra a Miguel. Queremos pensarnos un poco desde las instituciones, sobre todo en todos los territorios en los que trabajamos. Hablamos personalmente del conurbano bonaerense, pero sabemos que esto se aplica a muchos territorios y de alguna manera queremos abordar este caos con un poquito de orden, si podemos, Miguel, o un poquito de alguna lógica para estas 2 horas trabajar primero escuchando a Miguel y luego conversando sobre lo que nos está pasando con nuestras clínicas comunitarias, lo llamamos, en la clínica comunitaria. Así que te damos la palabra, Miguel, vamos a recibir todas las consultas en el chat y también luego conversándolas, ¿sí? Vamos a ir moderando para que podamos hablar realmente y que sea un conversatorio. Gracias de nuevo por tu generoso tiempo, Miguel. No, mira, gracias a vos, a ustedes, porque es cierto que claro, hace por lo menos 6 años que nos acompañamos, a veces en presencia, porque estuve algunas veces con ustedes allá, y bueno, otras así. No, contento, aparte de contento, porque también hay una evolución muy rápida. Si yo tengo que ubicarme en el 2020, efectivamente hay fenómenos sociales, pero más que sociales, antropológicos, en el sentido de la constitución de nuestro ser en el mundo, ¿verdad? O sea, muy profundos. Cambios que, si bien podían mostrar un poco la punta de la nariz, de repente hubo cambios muy importantes, unos nuevos, otros que se cristalizaron, ¿verdad? Y bueno, yo lo que había hablado con Florencia es de presentar un poco de manera no muy ampliada ni muy larga, presentar un poco una especie de diagnóstico de época, para dentro de eso después decir, bueno, nosotros como clínicos, como pedagogos, como adultos en este mundo, un poco cuál es ese desafío, ¿verdad? Eh, Florencia me hacía también ver, cuando hablamos un poco ayer, de que muchas de ustedes escucharon algunas charlas y, bueno, no quiero repetir demasiadas cosas, pero bueno, trato de decir lo que quiero decir sin buscar a ser totalmente original, voy a decir un poco. Entonces,
lo que yo llamo diagnóstico de época es porque de un punto de vista epistemológico nosotros consideramos que una época no es algo que está bordado, o sea, bordeado, marcado por dos fechas, fecha de inicio y fecha de final, sino que al contrario, en realidad hablamos como época, evocamos la noción de época para hablar de una serie de fenómenos de autoproducción del mundo, de la sociedad, que se hacen de una manera o de otra, ¿verdad? O sea, como grandes paradigmas, ¿se entiende? O sea, como si fueran momentos antropológicos que no son relatos, narraciones, son realmente narraciones también, pero son modos materiales de autoproducirse el mundo que, bueno, conocen grandes cambios. O sea, bueno, nosotros conocemos todos, por ejemplo, un cambio inmenso que fue del nomadismo a de repente poder fijarse e inventar la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, con la agricultura y el hecho de parar, o sea, lo que sería el neolítico, ¿verdad? Cuando la gran revolución neolítica, en realidad uno podría decir, bueno, pero de repente una parte de los humanos encontraron la agricultura y empezaron entonces a tener una nueva potencia, pero ustedes saben que la consecuencia inmediata más grande y muy duradera, porque duró mucho, mucho tiempo, fue una exterminación masiva de seres humanos, ¿verdad? Si escuchan gritos atrás es porque Francia está jugando un partido y entonces están gritando acá en la calle. O sea, Eh, va ganando claramente, va ganando Francia. Segundo bueno, Francia, viste, los franceses muy generosos no son, no es que le gritan los goles a los otros, ¿ves? segundo Francia, Obvio, segundo nadie. Francia. Eh, bueno, o sea, con el neolítico, efectivamente, con este pasaje al mundo sedentario, estaba diciendo, se estudia a veces y dice, bueno, es un pasaje increíble porque de repente una nueva potencia, la agricultura, etcétera, etcétera, pero bueno, lo que me estaba diciendo, la primera consecuencia inmediata que duró mucho tiempo fue una exterminación, pero de un tercio de lo que era la humanidad en ese momento. ¿Se entiende? O sea que estos grandes cambios de producción, de modo de autoproducirse el mundo, bueno, son también momentos donde nueva potencia, nuevos modos de actuar aparecen, pero no son así, no son que vienen y qué buen regalo y ahora va mejor, ¿verdad? O sea, no son aumentativos, eso es la idea, ¿verdad? No son aumentativos, son modificadores. Y modificadores en el sentido de que, bueno, de repente pasa como lo que pasó del nomadismo al sedentarismo, que la primera consecuencia fue el exterminio de de una porción enorme de la humanidad. Bueno, cuando decimos épocas, eso, estamos hablando de conocimientos, modos de vivir, modos de relacionarse, modos de producir, de consumir, ¿verdad? Estructuras familiares, ¿no? O sea, realmente profundamente un modo donde, como si fuera un bicho, ¿verdad? Como si fuera un bicho, la época va modelando el modo de ser. Eh, bueno, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es un cambio de época enorme. Yo voy a buscar un poquito la complejidad sin repetirme capaz lo que dije hace 6 años, pero digamos, nosotros llamamos complejidad no a una teoría, sino nos llamamos complejidad a esta fuerza material objetiva que de repente viene a manifestar, expresar, ¿no? De que un modo de autoproducción del mundo, un modo de vivir, un modo de sentir, un modo de estructurar todo, llegó a un punto de agotamiento, que es el modo moderno, ¿verdad? El modo moderno, binario, patriarcal, el mundo del ingeniero, ¿verdad? El mundo del ingeniero, problema, solución, ese mundo que Descartes va a decir el hombre debe ser amo y poseedor de de la naturaleza, y que Galileo va a decir, bueno, el mundo está escrito en lenguaje matemático y nosotros podemos conocerlo y dominarlo, ¿no?
para darse una idea, ¿no?, de los cambios. O sea, de repente lo que se llamaba naturaleza hasta ahí era la naturaleza, la physis, que dirían los griegos, o sea, son ciclos, ritmos, que incluyen el fenómeno humano. Y de repente la naturaleza va a pasar a ser otra cosa, va a pasar a ser un conjunto matematizable, comprensible y dominable. Bueno, ese es el mundo que de repente choca, o sea, se desarrolla, llega a un apogeo, produce un montón de cosas, lo mejor y lo peor, y llega a un punto de agotamiento. Ese punto de agotamiento es el encuentro con la complejidad, o sea, seguir actuando como antes, seguir consumiendo como antes, seguir produciendo como antes, seguir relacionándose entre las personas como antes, o sea, todas las dimensiones, ¿entiendes? Aparecen como no son más posibles. ¿Ven? O sea, el cuestionamiento de género, para decir un ejemplo, ¿no? Bueno, el cuestionamiento de género es una dimensión de esta complejidad emergente que en todas las dimensiones de la vida, de la producción y del conocimiento, cuestionan el binarismo cartesiano, sujeto, mundo-objeto, ¿verdad? A dominar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos eso en ciencia, lo vemos eso en arte, lo vemos eso en la estructuración psíquica. Bueno, para ir rápido, o sea, lo que nosotros estamos viendo ahora es que la humanidad, como se sabe, o sea, hace un siglo, tiene como una fecha, ¿no? O sea, 126 años que más o menos en historia se dice que es la ruptura del zócalo epistemológico de la modernidad, ¿verdad? O sea, que se sitúa en 1900, después se despliega, ¿verdad? Eh, la ruptura, o sea, el no va más teórico, práctico, artístico, científico, ¿verdad? Hay un punto de parate. Ahora, la emergencia de las nuevas tecnologías llegan en un mundo muy desilusionado del mismo, porque la emergencia de las nuevas tecnologías llegan en un mundo que había apostado a la razón, al dominio de la naturaleza, al cambio, al futuro, y efectivamente la razón traiciona, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ustedes saben que Deleuze en su libro Diferencia y Repetición dice, nos hemos emancipado del Dios, nos hemos emancipado del rey para caer en la peor tiranía, que es la tiranía de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es el amo que te hace creer que obedeciéndole, perdón, sos libre, ¿verdad? Bueno, esa razón que explicaba el mundo, esa razón que tenía que dominar nuestras vidas, etcétera, producen Auschwitz, producen el Gulag, producen Hiroshima, para ir rápido, ¿verdad? O sea, producen una barbarie y una destrucción enorme. Hay una decepción, que no quiero tardarme mucho en eso, pero hay una fuerte decepción para decirlo así, de la humanidad consigo mismo, ¿verdad? O sea, la ciencia no llegó a dominar, el socialismo no llegó a liberar, la filosofía, ¿se entiende? Bueno, o sea, hay como una especie de decepción grande que va a provocar, bueno, una gran dispersión, va a provocar un malestar muy, muy grande. No hay que olvidarse de tres hitos, ¿no?, del siglo XX. Uno, la destrucción del núcleo del átomo, que, bueno, puede ser utilizado para medicina, lo que quiera, pero sobre todo ha puesto desde esa época a la humanidad en capilla, o sea, en posibilidad de ser eliminada. Por eso ustedes vieron cuando se dice, bueno, pero masacres, genocidios siempre hubo. Claro, lo que nunca había habido era la posibilidad del exterminio de toda la vida sobre la Tierra en unos segundos, ¿se entiende? Esa misma humanidad conoce el segundo hito, que es en 1953 el ADN, o sea, el descubrimiento, bueno, si digamos descubrimiento, un poco más complicado que eso, pero del ADN. O sea que de repente la humanidad tiene la potencia atómica y la potencia genética que dice nosotros podemos cambiar lo vivo desde adentro, ¿se entiende? Ya no se trata más de disciplinar, de modelizar, ¿no? Podemos cambiar lo vivo desde adentro. Bueno, esta segunda potencia
también puede provocar buenas cosas, seguramente, terapias y qué sé yo, pero es de repente también un poco como se decía en mi época, mono con navaja, ¿verdad? O sea, es una humanidad en crisis, una humanidad que no cree más en el futuro, una humanidad que tiene miedo de ese futuro y que tiene estas dos potencias. La tercera potencia es la emergencia masiva de la IA, porque si la destrucción del átomo va a buscar la materia en su interioridad más íntima, si el ADN hace lo mismo, y bueno, la IA despliega el modo de pensar, de razonar y de construir textos, cuadros, programas desde adentro también. ¿Entiendes? O sea, no es más desde afuera, desde adentro. Bueno, estas tres potencias son tres potencias que por supuesto tienen muchos lados seguramente muy positivos, seguramente, pero que a la vez ponen a la humanidad frente a una realidad absolutamente inédita de la destrucción posible, de una modificación radical posible y de una duda de qué es pensar, qué es crear, ¿verdad? Que nosotros lo vemos se manifiesta en cuestiones muy, muy terribles, ¿no? Que son, por ejemplo, los amigos IA, enamorarse de una IA, el IA terapeuta, y nosotros sabemos que la delegación de funciones socialmente es masiva en la macroeconomía, en la epidemiología, pero bueno, en, no sé, en los asuntos de autorruta, o sea, todo lo que hay que organizar, todo está organizado por IA y Big Data muy complejas. O sea que la humanidad se encuentra con una delegación masiva de funciones hacia la máquina calculante, ¿no? Y nos damos cuenta que de repente esas tres potencias tan grandes y bueno, no sabemos muy bien como humanidad, como cultura, como sociedad, no sabemos muy bien cómo canalizarlas, utilizarlas. El último punto, así que yo diría como muy importante, es el hecho de que, por eso yo marcaba tanto la importancia que estos tres hitos son de interioridad. Es que nosotros, hay tecnologías, yo decía la agricultura, por ejemplo, ¿no? La agricultura, la imprenta, pero bueno, la agricultura fue tan eh, que modifican el ambiente, modifican los ciclos, etcétera, pero quedan, con respecto al ser humano, quedan en exterioridad, ¿no? Lo que yo creo y lo que nosotros creemos es que los cambios que estamos viviendo no son como alguien que se mudó de casa, sino que no solamente nos mudamos de casa, sino que estamos empezando a ver a qué punto nosotros fuimos y estamos siendo modificados. Yo les doy un pequeño ejemplo tontito, pero realmente es mucho más que eso, ¿no? De un punto de vista biológico, eh, para decir algo muy banal, el teléfono móvil es considerado como una mutación mayor. ¿Cómo mutación? Mutación quiere decir genes. No, una mutación puede ser la adquisición de comportamientos, ¿no? Y potencias nuevas, mismo si no modifican genéticamente el bicho. ¿Entiendes? ¿Cuál es la modificación que estamos hablando que establece una especie de mutación para la humanidad? La humanidad hasta hace 40 años era una especie que para comunicarnos entre nosotros teníamos que tener un tiempo, una complicación, no era instantáneo. No es la cuestión de la distancia, porque mismo antes de Graham Bell y el teléfono, había señales de humo, había tambores para comunicar a distancia. O sea, no es la cuestión de la comunicación a distancia, es la cuestión de estar, entre comillas, todos ligados con todos en cualquier momento, ¿no? Y perder la posibilidad de estar solo, ¿verdad? O sea, estar aislado significa algo. O sea, uno puede agarrar y decir, no, yo no contesto, pero mismo si uno contesta, está comunicando de una cierta manera, ¿verdad? Yo con mi tío León Benazaya, que habíamos trabajado un poco la cuestión de la delegación de funciones, ¿no? En el sentido de cómo
se modifica el cerebro, ¿verdad? Cómo se modifica el cerebro se va modificando por la delegación de funciones. Eso pienso que son temas que ustedes conocen, que ahora son más trillados, no hace falta mucho desarrollarlo, pero lo que quería decir con eso es que estamos viviendo una época donde lo que no entendemos no es como el tipo que miraba pasar un avión y decía, carajo, ¿cómo hace para volar? Lo que no estamos entendiendo es hasta qué punto nosotros, en nuestro modo de ser, lo más íntimo, estamos siendo modificados. Le quiero dar un ejemplo, que es un ejemplo sobre el cual estamos trabajando con unos investigadores hace varios años, que tendría que ver con la cuestión de la alteridad. Resulta que con un investigador de IA, con el cual trabajo hace muchos años, que está en Japón, les cuento una anécdota para que se vea de dónde viene la cosa, pero resulta que con este investigador, él nos contaba que él entrena IA, ¿no? Y que trabaja para para una firma privada, producen robots con IA que ponen al servicio de japoneses de la tercera edad, de viejos, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a hacer como test. Le preguntábamos a los utilizadores, decíamos, cómo se porta el robot, cómo lo satisface, ¿no? Pero en realidad lo que estábamos queriendo averiguar era otra cosa. Bueno, entonces lo que ellos contestaban era, está cada vez más adaptado a mí, decía, ¿no? Cada vez me satisface más. Pero lo que nosotros estábamos averiguando es en qué medida el japonés estaba cada vez más formatado por el robot, ¿verdad? O sea que lo que nosotros preguntábamos, lo que nos permitía ver es cómo el japonés iba perdiendo dimensiones de subjetividad, de complejidad, para ir hacia un funcionamiento biounívoco, ¿se entiende? Donde efectivamente lo que andaba mejor era que el japonés, en vez de hincharlo al robot con cosas medio claroscuro, con contradicciones, qué sé yo, el japonés abandonaba poco a poco, ¿se entiende? Esas dimensiones de la subjetividad para funcionar. Bueno, entonces este es el punto que quería desarrollar y después para volver a otra cosa, pero decir, para de todos estos cambios, ver este cambio, ¿no? Fundamental. Sartre en El ser y la nada cuenta, pone un ejemplo, dice, imagínense que yo estoy escuchando atrás de la puerta lo que habla alguien, ¿no? Está escuchando atrás de la puerta, ¿no? Ese ejemplo que daba Sartre eran siempre un poco así, ¿no? Y de repente entra alguien en la pieza y me ve. Y yo me estoy capturado como un objeto en su cabeza, en su visión, ¿verdad? Y va a decir, pero si en el mismo momento entra un animal o ponen un objeto, a mí no me importa. Con el animal Sartre se equivoca, pero bueno, poco importa. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque él dice, si un ser humano me mira, el que me está mirando es un para sí. Un para sí quiere decir, para Sartre, para sí quiere decir este modo orgánico, subjetivo, ¿no? De existencia, donde hay una interioridad que no es accesible al otro. ¿Se entiende? Es una interioridad que el otro puede interpretar, puede verme, puede capturar mi imagen, pero hay una interioridad no accesible al otro. Entonces, es decir, en cambio, dice Sartre, para el animal o para un florero que pongan ahí, no es lo mismo porque el florero no tiene un para sí, o sea, el florero es un en sí. Ahí donde yo digo que Sartre, bueno, había visto pocos perros en su vida, es porque los animales también funcionan con un para sí. O sea que por supuesto que el animal interpreta tus gestos, tus actitudes, y vos no podés saber, no es transparente, porque ahí Sartre queda dentro del cartesianismo, que ustedes se acuerdan, que consideraba que un animal era pura mecánica. ¿Eh? Hay un pasaje horrible en el discurso del método, donde él dice que si despellejamos a un perro vivo, los aullidos que lanza hay que entenderlos como un resorte que se destiende, ¿no? O sea, bueno, en realidad, bueno, eso es un poco la visión cartesiana
de que el animal es una máquina, etcétera. Bueno, entonces dejemos de lado el animal. Bueno, efectivamente, si yo estoy escuchando detrás de la puerta como un idiota y de repente hay un florero que llega, ¿no? Y a mí me importa un pito, ¿no? Me importa un pito que haya un florero que llega porque que yo sigo con mi actitud, ¿entiende? Porque el florero, bueno, puede modificar de una cierta manera el ambiente, pero es un en sí. Bueno, perfecto. Entonces acá vamos al ejemplo que yo quería dar de un cambio mayor que está ocurriendo. Resulta que cuando nosotros estamos en relación con un bot, con un robot, con una IA cualquiera, ¿verdad? Nosotros en realidad estamos en relación con un en sí. O sea, el robot no tiene para sí. El robot no tiene un cuerpo, no tiene una finitud, no tiene sensaciones, ¿verdad? Nosotros podemos, nosotros con con este no es japonés, pero vive en Japón, entrenamos IA de hace mucho tiempo, antes de ChatGPT, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer que la IA posea el concepto de subjetividad, que posea el concepto de tristeza, pero no puede estar ni triste ni ser subjetiva, ¿se entiende? Lo cual no es lo mismo. No es lo mismo tener el concepto y poder manejar el concepto bueno, ¿se entiende? Bueno, cuando yo estoy en relación con una IA, yo estoy en relación con un florero, por decirlo así, ¿verdad? Estoy en relación con un en sí que no me va a juzgar. Entonces yo doy un ejemplo grosero, pero un ejemplo grosero para que evoca lo que uno puede preguntarle a una IA. Imagínense que ustedes tienen un problema y van a hablar con su amigo Roberto y le dicen, mira Roberto, tengo un problema porque soy un masturbador compulsivo. Epa. Resulta que Roberto, yo puede ser muy amigo, pero no sé lo que va a pensar Roberto, ¿no? Roberto, capaz que en cuanto termino de contarlo, Roberto se lo va y cuenta a todo el mundo, o capaz que atrás de una cara de póker, Roberto está haciéndose pis de la risa, diciendo, mira vos, era un pajero, qué sé yo. Entonces es medio complicado, ¿verdad? Es medio complicado abrirse como se abre la gente. Ustedes saben muy bien que el ejemplo que yo doy es apenas grosero con respecto a la promiscuidad de las preguntas absolutamente íntimas que finalmente hacemos porque es un bot, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo te agarro y voy a preguntarle a la IA, mira, yo soy un masturbador compulsivo, ¿qué pasa? No me molesta, porque no tiene alteridad. Pero esta es la primera parte de la cosa. ¿Cuál es la segunda parte de la cosa? La segunda parte de la cosa es que más yo estoy en relación con una máquina que contesta, porque calcula, porque hace correlaciones, más yo estoy en contacto, menos yo voy a regular lo que voy a decir, ¿se entiende? Menos voy a limitar lo que voy a decir. O sea, yo a Roberto, si quiero contarle eso, por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo que es masturbador compulsivo. A ver qué me dice Roberto, ¿no? Y Roberto dice, el pajero es él, bueno, pero yo no le dije que era yo, ¿no? O digo, en Dostoyevsky leí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo decirle directamente. Estas regulaciones son regulaciones que mantienen y desarrollan esa alteridad, ¿verdad? Esa alteridad. O sea, hay una alteridad porque realmente Roberto es otro y yo no puedo saber lo que Roberto va a pensar, ¿verdad? Bueno, ahora esa es la primera parte de la historia. La primera parte de la historia es esta pérdida de regulaciones, de lazos sutiles que tejen la relación con los otros y conmigo mismo. Y esta es la segunda parte de la historia. Más yo estoy en relación con una IA, más yo pierdo dimensiones de mi propia alteridad. ¿Se entiende? El famoso Artaud, yo es un otro, ¿no? Artaud escribe yo soy un otro. ¿Por qué yo soy un otro? Porque efectivamente yo no soy transparente a mí mismo. No es que Roberto no es transparente a mí mismo. Por supuesto, Roberto no es transparente para mí. Pero yo, como ser vivo, como ser existente, no como ser funcionante, sino como ser existente, yo no soy transparente a mí mismo. No porque yo me esconda cosas, es porque hay una no coincidencia fundamental de la existencia. Existir quiere decir eso, ¿no? O sea, esta no coincidencia.
Bueno, en la relación cotidiana, permanente, con la máquina calculante, lo que se va perdiendo son esas dimensiones del rito, de los ritos, que todos tenemos de rituales con nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas que no nos permitimos, y no por un super yo que nos juzga, ¿verdad? Sino como estructura, no hablo, por supuesto que hay también una actitud de un super yo que te juzgue, qué sé yo, pero acá estoy hablando de una actitud estructurante, ¿verdad? Entonces, y este es el paso, el segundo paso de la historia. El segundo paso de la historia es que en realidad estamos viviendo modificaciones que van todas en el sentido de un funcionamiento donde estamos perdiendo las dimensiones objetivas reales de alteridad y de los lazos subjetivos que tejen nuestras relaciones. Un ejemplo tonto, y después dejo la palabra a Florencia para ver cómo seguimos. Un ejemplo tonto es, ustedes saben que, por ejemplo, si todo va más o menos bien en la estructuración psíquica de alguien, una prueba sería que si yo bailo con mi hermana me aburro, ¿verdad? Es una prueba, en serio, es una prueba importante porque quiere decir que se han estructurado prohibiciones, se han estructurado lazos que ordenan, ¿no? Antropológicamente, ¿no? Las relaciones de parentela, ¿no? Ordenan hacia, desde el fondo de mí mismo, me ordena, no ordena en el sentido de disciplina, ¿no? Sino que ordenar, de ordenar, ¿no? Me estructuran las vías de canalización de mi líbido y de mi deseo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esta frase tonta no es nada tonta, es que dice más aburrido que bailar con su hermana, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay una estructuración profunda que justamente funciona porque todos estos ritos, todas estas orientaciones complejas que se van bordando, determinan nuestra alteridad. ¿Por qué yo no puedo bailar con mi hermana bien? Y bueno, porque lo que pasa es que yo, no, yo soy un otro para mí, ¿se entiende? Si yo no fuera un otro para mí, ella sería una hembra, yo un macho y se acabó. Pero eso no existe en ninguna especie. No existe ninguna especie animal, ¿verdad? Que es una hembra, es un macho y se acabó. Depende de ciclos, depende de si son polígamos o bígamos, depende de un montón de cosas que a nosotros nos parecerá que es cualquier cosa, pero de un punto de vista etológico no son cualquier cosa, ¿verdad? Quiero decir que no es lo monopolio de lo humano la estructuración de nuestra alteridad, ¿entiende? Yo no soy yo, ¿entiende? Para ser yo hay un montón de canales, estructuras, posibles, no posibles, que me permiten existir dentro de este bordado, para decirlo así, ¿no? O sea, dentro de este bordado, dentro de esta complejidad. Hoy en día nosotros sabemos que el aumento de la violencia hacia sí mismo como hacia los otros tiene mucho, mucho que ver con esta desregulación antropológica profunda, para llamarla así. ¿Entiendes? Bueno, yo, para hacer un diagnóstico de época, yo lo que trato de, para no ser demasiado largo, habíamos quedado de acuerdo con Florencia que yo iba a presentar un poco así en general. Bueno, como veo a León, también hay todas las cuestiones de neurología que aprendí con él y que podemos desarrollar después, que tiene que ver con la delegación de funciones, ese tipo de cosas. Pero digamos que lo que hago ahora es un poco como un menú para ver si se pueden enganchar. La idea que teníamos con Florencia era de no hablar directamente de un problema clínico concreto, ¿no? Porque un problema clínico concreto es algo que es muy abstracto si no podemos pensarlo dentro de un contexto, ¿entiende? O sea, yo no puedo comprender a un chico que se encierra en su pieza y no sale más y que se queda ahí con su cámara y su telefonito, no lo puedo entender si yo miro al chico, ¿entiende? Yo tengo que poder tener una idea de el paisaje, la situación que produce ese chico. O sea, de un punto de vista psicopatológico, en realidad no se sufre de la misma manera en todas las épocas
y no se es loco tampoco de la misma manera en todas las épocas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, Florencia, si Sí, estoy mirando mira, la hora para más o menos por regularme supuesto, sutilmente. no, por favor. A la complejidad y a la ubicación que con mucha claridad nos remitís, nuestra pregunta siempre es, y entonces, para no tener los consultorios desbordados, los pibitos que yo trabajo mucho en clínica con pibes y la verdad que hay una prevalencia de fallas en el estadio del espejo, podríamos decir, ya no hay esa, ¿no? Otra edad que sostiene y que construye una imagen, o sea, eso olvídate, se acabó, no sé, pero no es lo que me preocupa para que hablemos de nuestros consultorios, es para que nos consolidemos desde una perspectiva de lo colectivo. ¿Cuál es nuestra propuesta en salud mental, en lo colectivo, en las instituciones? ¿Se entiende? Sentimos y con mucho desánimo que la idea de lo comunitario como potente y vital está totalmente perdido y no es que hace tanto lo sosteníamos, ¿se entiende? Hay algo que se rompe muy fuertemente en esos lazos comunitarios, o sea, los sostenes para la subjetividad desde las instituciones que no podemos trabajar comunitariamente, primero porque nadie viene, solo viene la gente en urgencias, y porque además no podemos, del desborde que tenemos, salir a un grupo, a armar un grupo, algo, ¿viste? Algo básico, un taller, ¿se entiende? Dar la palabra, encontrarnos, sentir la alegría de estar, ¿se entiende? La grupalidad a lo pichón, ¿no? Que aprendemos en grupo. Eso, con eso chiquitito yo quería arrancar, para que no nos quedemos en lo clínico, sino que cuando decimos que esto queremos que sea un taller de clínica comunitaria, nos queremos referir al rol de profesionales, trabajadores, educadores en lo colectivo, en el aula, en las instituciones, en la Sí, salida de la puerta del consultorio del individual. Siempre estamos trabajando ahí, Miguel, no sé, por ahí sí. queremos, ¿no? Bueno, Pensar con ustedes, que podamos tomar la palabra, que podamos intercambiar. Así que yo invito a bueno, que pero comencemos, ¿no? es ahí, Florencia, justamente donde hay que como continuar la tangente que yo propuse de esta desregulación de los lazos que nos constituyen, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ignorar que en este momento la orientación histórica es una orientación que va hacia un simplismo funcionante y que deja atrás toda complejidad de la existencia, ¿no? Entonces, nosotros no, por eso el ejemplo que yo daba del chico que se aísla en su cuarto, por ejemplo, ¿no? No podemos preguntarnos qué le pasó a Perico, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿cómo podía no pasarle a Perico? ¿Se entiende? Porque todos tenemos un ataque sobre nuestros lazos, ¿verdad? Si nosotros consideramos que un ser humano no es una sustancia individual, ¿no? Sino que es un nudo de lazos, efectivamente lo que acá está pasando, bueno, en la Argentina tenemos un ministro de la desregulación, ¿verdad? O sea, acá lo que está pasando no es para hacer un chiste político, es porque hay una orientación masiva histórica de desregulación, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, para decir algo también, pero no es para chicanear políticos, pero cuando se dice, si yo ayudo a alguien, le estoy privando de su libertad, nosotros vemos cuál es la concepción absolutamente fragmentaria, ¿no? Dispersiva del nuevo modelo de ser humano, ¿verdad? Que es un ser humano que funciona por su lado. Vos nombraste la aula. Bueno, justamente, eh, León trabaja hace 30 años, 40 años, qué sé yo, sobre el síntoma de hiperkinético, de hiperactividad. Bueno, ¿qué pasa con el síntoma de hiperactividad? Resulta que el aula, poco a poco, nosotros no hemos visto cómo el aula, como una unidad orgánica, se perdió, explotó como unidad orgánica. Y vamos a tener una atención a cada chico en particular. ¿Entiende? Entonces, si nosotros ponemos Perico es hinchabolas, no se queda quieto. Bueno, hinchabolas puede ser una cosa, es una dimensión de un grupo, de una clase como una unidad orgánica. Si el chico es hiperkinético, es una etiqueta. La etiqueta cierra toda profundidad y desregula todos los lazos con la situación en la cual Perico es hinchabolas
Pero si Perico no es hinchabola, sino que es hiperkinético, él es hiperkinético sustancialmente, en toda situación. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que estamos haciendo, este mundo de la dispersión, este mundo del funcionamiento, es un mundo de la hiperindividualización, donde esta individualización ni siquiera nos individualiza como personas, sino como perfiles. Nos transformamos en nuestro propio perfil, ¿verdad? Entonces, claro, el aula es un ejemplo fantástico porque uno educa para hacer sociedad o uno educa para un individualismo donde es la guerra de todos contra todos y ser libre significa dominar a los otros y ser un lobo para los otros, ¿entiende? Bueno, esto no es un paréntesis político. Esto es porque lo que está pasando es esto. Yo sé que vos querrías que yo te diga una cosa más clínica, pero te digo una cosa menos clínica, pero ustedes tienen que hacer el lazo mismo si estamos en una época que ataca los lazos, ¿no? Hace 1 año y 3, 4 meses en Albania nombraron a una ministra IA, o sea, una IA que la nombraron ministra. No sé quién de ustedes sabe eso, porque pasó totalmente desapercibido. Son dos noticias ahí adentro. Una, que nombraron a una ministra IA, que sigue siendo ministra, le pusieron una cara, constituyeron sintéticamente una cara, ¿no? Es una señora linda pero no provocante, con un velo pero no una burka, ¿no? O sea, qué sé yo. Es la ministra y sigue siendo ministra. Entonces hay dos noticias acá. Una, nombraron una ministra IA que lo parió. Y la segunda, pero ¿cómo la gente no se enteró? ¿Se entiende? ¿Por qué no hizo ruido? No hizo ruido porque nosotros ya estamos en la época de la delegación de funciones, donde de repente que se la nombre ministra o que el ministro de carne y hueso delegue todas las funciones en la máquina que tiene al lado, de última es lo mismo, ¿se entiende? O sea, que Pedro de carne, hueso y grasa haga todo lo que dice la IA o que directamente lo tiren a Pedro y quede la IA, es un pasito que en Argentina acaban de hacer con la proposición de darle personería jurídica a IA. ¿Qué quiere decir personería jurídica? Personería jurídica quiere decir que el ser humano no es más el único sujeto de derecho, sujeto de derecho. No es lo mismo tener derechos que ser sujeto de derecho. Derechos tienen los animales, derechos tienen las plantas, uno puede establecer derechos, y lo tienen, de hecho. Sujeto de derecho es un hecho mayor que significa que la modernidad binaria con el antropocentrismo se acabó, se murió y está enterrada. O sea, se acabó el antropocentrismo, ¿se entiende? Nosotros como especie tenemos que negociar con otros sujetos de derecho. Esto tiene un lado magnífico, ustedes me imagino que saben, nació en la Argentina. Nació en la Argentina porque fue la primera vez que una persona jurídica no humana era una mona de Misiones. Fue una revolución total, que como todas las verdaderas revoluciones totales no hacen ningún ruido y nadie se entera, ¿no? ¿Qué pasó? De repente la mona, esta mona, rompió el antropocentrismo, ¿se entiende? O sea, la mona era un sujeto de derecho. Entonces, bueno, la pavada de decir, sí, pero la mona no va a ir a tribunales. Y bueno, los discapacitados tampoco, los locos tampoco, ¿se entiende? O sea, el hecho de no ir a tribunales no significa nada. Vos sos sujeto de derecho, quiere decir que vos participás de un hecho histórico mayor, que es que se acabó el antropocentrismo binario patriarcal occidental. Se acabó. Hay varios sujetos, por supuesto, todos sabemos muy bien que es una revolución para el occidente colonial, pero que todas las otras culturas siempre cohabitaron con sujetos no humanos, el animismo, el totemismo, ¿se entiende? En el medioevo francés se juzgaba a los lobos, se los condenaba a muerte y se ponía al lobo en una cruz, ¿no? En la puerta del pueblo para que los otros lobos vean lo que iba a pasar acá si venían, ¿se entiende? O sea,
no es que es una novedad, pero la novedad es que nuestro mundo se construyó con un antropocentrismo total. Bueno, no hay más antropocentrismo. Bueno, estas cosas, yo sé que no estoy hablando de clínica, pero Yo cómo creo que sí podemos estás, perdón? creo que sí estás hablando de clínica. Yo creo que sí, Eduardo. Yo creo que no podemos ni siquiera hacer clínica sin tener en cuenta estas cosas. Yo no puedo hacer clínica si yo no tengo en cuenta de que efectivamente mi paciente está en una relación permanente, íntima, con una IA. ¿Se entiende? Entonces, es eso lo que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos que, les doy un ejemplo desagradable para todos nosotros, ¿verdad? Desagradable. Yo sé que hay algunos que no son, sí, acá para ellos no le importa, pero para los sí es desagradable. Antes de la pandemia, cuando un colega decía que consultaba a distancia, nosotros nos tapábamos la nariz como cuando le cuentan a Roberto que era masturbador, ¿verdad? Durante la pandemia felizmente pudimos hacer terapia a distancia porque ayudamos a mucha gente y creo que salvamos vidas, sinceramente. Pero después de la pandemia nos quedamos todos enganchados y no hubo ningún congreso internacional, universal, de PSI que diga, bueno, mire, la verdad es que ahora cambió la cosa. ¿Se entiende? Hemos incorporado algo enorme. Yo no digo que esté bien o que esté mal, aparte yo lo digo claramente, yo doy consulta por video a distancia, o sea, no estoy haciéndome el vivo, estoy compartiendo un pensamiento, ¿verdad? O sea, ¿se entiende? Esos son los cambios que no incorporamos, que no pensamos. Capaz que está perfecto. No se trata de juzgar, ¿se entiende? Se trata de entender. Eh, bueno, ¿Sabías que hay una obra social o una prepaga que la admisión la querían delegar en una IA acá en Argentina? Salieron todos los FEPRA, todos a bombardearla, pero ya está en el discurso, ya está en la... ya Ya está. está, Ya ya está. está. Es como, viste, el ministro, el gordo que está ahí y que consulta a la IA y de repente un día le dice, mira, gordo, tómatelas. De todas formas, es la IA que se ocupa de esto. Por ahora, donde queda un cristiano es porque todavía queda, para decirlo así. El reemplazo, un cristiano, un judío, un maometano, ¿se entiende? Eh, el reemplazo de los puestos de trabajo es tan masivo, tan total, que la gente se está agarrando de lo que puede, ¿se entiende? Entonces, bueno, no quiero seguir insistiendo en esto, pero bueno, Eduardo vino a salvarme, viste, con respecto a que yo me sentía culpable, con respecto a Florencia y la clínica. Pero yo lo que quería acentuar es que estamos haciendo clínica con una humanidad cambiada. Y cuando hacemos clínica, no es que nosotros estamos más o menos equilibrados y estamos atendiendo a un paciente. Estamos todos en el mismo barco, estamos embarcados en el mismo barco, estamos atravesados por la misma crisis. No estamos en el mismo lugar, pero estamos en el mismo barco. Yo cuando tengo que ayudar a un chico que está en una dependencia absoluta con el telefonito y qué sé yo, y las pantallas, y yo la verdad no tengo la menor idea cómo se hace, salvo hacerlo disciplinario, decir no se debe, pero yo no sé cómo se está construyendo esta nueva humanidad con todos estos chicos que nacieron nativo, ¿cómo se dice? Nativos digitales. Nativos digitales, ¿se entiende? Eh, bueno, es un poco eso, en realidad la invitación, yo miro la hora, no quiero impedir, porque bueno, como la No, para invitación está nada. invitada así, Voy a leer una intervención de María Laura, gracias por romper el hielo. Ella escribe, veo que la necesidad de encuentro entre las personas es tan importante como las dificultades en generar las condiciones para ello. En los intersticios en los que se produce sobrevive la subjetividad tal cual la conocíamos. Signo de pregunta. ¿Será que hay distintas formas de existir entre nosotros?
más existentes, más funcionales? Es decir, bueno, ¿cómo? Me parece una muy buena pregunta, Miguel, ¿no? Sí. ¿Hay algo de lo que queda o hay, ya estamos en el horno? ¿Sí? Mira, ¿Hay yo algo de lo te, que queda? Porque sí hay algo de lo que queda para mí, yo creo que sí. Pero ¿es más existentes o más funcionales? Son contradictorias en la concepción de Miguel. claro, Bueno, si pero a ver, María Laura, vos si querés, desmuteate y No, pensaba, puntualo como es de verdad. sí, pensaba que yo trabajo con dispositivos grupales y resultan muy bien, no sin sus dificultades, pero funcionan muy bien. Bien, Entonces yo veo que las mismas personas que logran momentos, diría yo, de existencia en el vínculo con otros, consigo mismos, en el marco del trabajo que yo hago, también esas mismas personas pueden estar en otros momentos en una lógica más de funcionamiento, ¿no? Entonces digo, bueno, capaz que son como cuestiones que coexisten en nosotros y por sí, ahí también la posibilidad de trabajarlo. no, pero por supuesto que lo que yo estoy hablando es una tendencia masiva y muy potente hacia un funcionamiento, pero la pregunta es dónde quedan las trazas, ¿no? Las huellas de la existencia. Yo creo que quedan en el sufrimiento. Yo creo que queda en el sufrimiento. Yo creo que es por eso que el dolor, el sufrimiento y la enfermedad se transformaron en un campo de batalla entre los que quieren aplastar el funcionamiento aplastar el sufrimiento para que funcione mejor y lo que con mucha dificultad seguimos resistiendo y diciendo en este sufrimiento hay un sentido, hay algo acá que no, nuestra función no es hacerlo funcionar bien, es complicado porque si vos tenés un chico down, por ejemplo, que vos no podés llevarlo al restaurante porque lo llevas al restaurante y hace cualquier cosa, tira todo, viste, qué sé yo. Vos agarrás y lo domesticás, o sea, lo domesticás con cualquier tipo de técnica. Bueno, vos vas al restaurante, se porta bien, todo el mundo se siente mejor, nosotros sabemos que también eso disminuye el sadismo de la familia hacia el chico discapacitado, ¿no? Porque la verdad que nosotros sabemos que existe ese sadismo, que es un sadismo debido a no a la maldad, pero a la herida narcisística que significa esto, ¿verdad? Entonces de repente todo va mejor. Entonces, claro, todo va mejor. Entonces, bueno, entonces vamos, viva el funcionamiento. Pero el problema es que es un problema ético que divide aguas. O sea, nosotros queremos hacer una clínica donde defendemos una existencia, donde lo que se trata es de saber cómo sos y con lo que sos, cómo podés vivir. ¿Entiendes? O, o sea, desarrollar un endoesqueleto, para decir así como metáfora. O nosotros tenemos como clínica construir un exoesqueleto que va a modelar al otro. El problema del exoesqueleto, más allá de que éticamente es criticable, es que tampoco anda. El exoesqueleto anda hasta un cierto punto, porque la disciplina, aplastando todos los tropismos, los deseos, la singularidad de cada uno, ¡pum! En un momento explota eso, ¿se entiende? Pero yo creo que es un verdadero desafío, es un verdadero desafío. Yo creo inclusive, como yo no soy un ideólogo, yo soy un clínico como ustedes, yo creo que hay veces que hay que utilizar métodos de funcionamiento para disminuir el sufrimiento, para permitir que alguien pueda ir hacia niveles de existencia, ¿se entiende? O sea, nosotros como clínicos no tenemos que andar ahí con dogmas ideológicos. No hay ningún problema si nosotros tenemos la posibilidad, como es la manera de utilizar la medicación en psiquiatría a la vez, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema de utilizar ciertas técnicas que no sean técnicas represivas o qué sé yo, ¿verdad? Pero utilizar técnicas de funcionamiento dentro de un objetivo de que, bueno, yo sé que si logra hacer esto después, ¿se entiende? O sea, dentro de un objetivo de existencia. Pero esto divide aguas, divide aguas. Divide aguas porque es muy complicado hoy para la gente de explicar que hay otra cosa que funcionar bien. ¿Verdad? Que hay otra cosa que la utilidad. A mí me preguntan,
es increíble porque son oncólogos, sindicalistas de la CTA autónoma, artistas, de todo. Me preguntan, y frente al desarrollo de la máquina, ¿nosotros qué nos queda para hacer? ¿Se entiende? Es increíble, ¿no? O sea, porque, claro, dice, bueno, pero si la máquina hace y hace, ¿no? Entonces, el refugio de decir, no puede hacer todo, es malo ese refugio porque la máquina hará y hará y hará más y más y más. La singularidad que establece una alteridad con la máquina, ¿verdad? O sea, donde yo no me pongo a funcionar con la máquina, tiene que ser en el descubrimiento o el redescubrir esta singularidad de lo vivo, esta singularidad de la cultura, del humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos mucha dificultad para enunciar hoy? ¿Entiende? O sea, ¿en nombre de qué yo no voy a funcionar? Yo doy un ejemplo tonto, que es en nombre de qué yo cuando voy al Gran Buenos Aires o en una periferia de una gran ciudad, ¿en nombre de qué yo no voy a utilizar el GPS? ¿Entiende? ¿En nombre de qué? O sea, bueno, ese en nombre de qué es lo que nos permite no compararnos con la máquina, a ver si yo tengo algo más o menos, sino establecer esta diferencia que en este momento histórico está muy, muy difícil de establecer, ¿verdad? Está muy difícil de establecer porque estamos fascinados por el funcionamiento. La modernidad occidental ya había preparado muy bien el terreno, reificando al humano, ¿verdad? Y ahora, frente a esta potencia de la máquina, la cuestión es decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay que defender acá? ¿Entiendes? Sí, Eduardo. Eh, Volviendo al título de este encuentro, que es clínica comunitaria, y basándome un poco en lo que dijo la compañera que intervino antes, hablando de lo grupal. Eh, a mí, en mi experiencia de la trabajo comunitario, que Florencia conoce en gran parte, eh, y tomando lo sistémico, la cualidad emergente de los sistemas complejos, me da la sensación que en los encuentros a veces se produce una cuasi magia, una emergencia de algo nuevo, producto de ese encuentro y de esos lazos, de esa tarea en común a veces, si pensamos en Pichón. Y bueno, me parece que no es la respuesta cabal y tranquilizadora a los problemas que estamos viendo, pero es una línea. Es decir, el trabajo comunitario, ya sea enfocado, mirado muy desde la clínica o no tanto, pero trabajo comunitario al fin, es por ahí, digamos. Me parece que es en esa advertir la emergencia de las interacciones cuando cuando se va estableciendo una comunidad, ¿sí? Puede ser grupo o redes, pero hay lazo. Y ese lazo produce cosas que no estaban antes. Eso, nada más. Y esto. Ah, y otra cosa más. Le pregunto a Miguel, que no sé si está relacionado con lo que dije. A mí siempre me llamó y me llama la atención que nadie haya advertido lo suficiente que el idioma anglosajón no puede dividir, no puede entender ser y estar. I am. Y para nosotros es fundamental. El ser te pone la etiqueta. El estar es estar en este momento así. Claro. Así que a mí eso me sorprende porque es otro paradigma. Sí. Y nadie se advirtió. Sí. Eso, lo que Eduardo dice, ¿no? Rodolfo Kusch lo desarrolla, Sí, lo desarrolla muy bien, o sea, el estar siendo o el deber ser. Rodolfo Kusch va a poner el ser del lado de la incompletud permanente, ¿no? O sea, nunca se es, ¿no? Siempre estás esperando de ser. Y él opone a esta disciplina, no sé, esta, bueno, occidental, opone las culturas del estar siendo.
el estar siendo el occidente colonial lo caracterizó como los pueblos sin historia, que no cambian nada, y en realidad para nada, o sea, es totalmente ridículo, porque imagínense ustedes, claro, vos agarrás, sin querer ofender a nadie, pero uno agarra, por ejemplo, una crónica de una tribu pampa, y entonces dice, bueno, mirá, inventaron pocas cosas. Ah, qué bien, ¿no? Pero vos agarrás Egipto, o los mayas, o la Mesopotamia, y decir, ah, bueno, o sea, los pueblos del estar siendo, en realidad, sí tienen una manera de cambiar, de descubrir y de inventarse, ¿entiende? O sea, el estar siendo es una actitud ontológica fundamental, que es esa donde nosotros consideramos a la gente como completos, son lo que son. Y la pregunta es, con lo que sos, ¿qué podés hacer? Es totalmente diferente de la actitud colonial de decir, no sos como debes ser, lo cual es un sufrimiento terrible, la experiencia de no ser como se debe ser, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Eduardo, a mí me parece que es una época de experiencia, de experimentación, ¿no? Donde efectivamente frente a la potencia ansiolítica del funcionar, hay que oponer lugares y experiencias ¿sí? concretas de existir con esa novedad. Porque lo que pasa es que el funcionamiento parece asegurarte sobre lo que va a venir, no está frente a una incertidumbre, ¿no? En cambio, la existencia, como vos decís, se abre a lo nuevo. Abrirse lo nuevo en este mundo se transformó en una amenaza. Nadie quiere lo nuevo, lo que quiere es que nos quedemos tranquilos, es por eso que políticamente, culturalmente, hay una actitud muy reaccionaria que dice, ojo, ojo, ¿no? Los valores y qué sé yo. Abrirse a lo nuevo es difícil, pero entonces abrirse a lo nuevo es algo que no puede hacerse individualmente solo en su lugar. Abrirse a lo nuevo es algo que se debe hacer no solamente yo creo en grupo, sino en un grupo territorializado, un grupo que a la vez también tiene sus relaciones con el ambiente, con el lugar, ¿verdad? Me parece que el sentido, lo nuevo, la Te manera de... quiero, Miguel. Sí, sí. No, me parece que tiene mucho, por eso, o sea, yo siempre respeté mucho el trabajo que ustedes hacen, la escuela que ustedes tienen con respecto a lo territorial, porque a mí me parece que justamente es algo que resiste a una globalización, una interpretación global abstracta, resiste también a un individualismo, ¿verdad? Y que permite que localmente, territorialmente, con gente en un lugar, se produzca un sentido. Yo creo que tenemos que ayudar a la gente, tenemos que ayudar a la gente a afrontar este caos que estamos viviendo, sin negar que la realidad es caótica, sin negar que la destrucción es grande, pero bueno, resistir a esa destrucción, a ese caos, y bueno, no hay mil maneras de hacerlo. Es con experiencias concretas que cuando dan en el clavo se desarrollan, ¿verdad? O sea, hay una especie de contagio, ¿no? Pero me parece que lo que dice Eduardo es fundamental, o sea, me parece fundamental del lado del estar siendo, ¿verdad? Y del lado de que para experimentar ese estar siendo en una época tan dura, tan dura, eso hay que poder hacerlo con un organismo compuesto de seres humanos, lugares, territorios, ¿verdad? Ahí estamos con León. Hola, León, no te habíamos visto. Otro Benazayac amigo de la casa, ¿eh? León, no sé si nos querés compartir alguna reflexión, que es tan lindo escucharte también de lo que estamos charlando. Ah, no podés hablar. Bueno, no, no podés silenciarte. Listo. Con letras mudas. Bueno, entonces seguimos con la ronda de compartida a ver qué vamos construyendo. Yo voy tomando nota porque yo quiero que podamos sistematizar este grupo territorializado, ¿no? O sea, tiene que quedar un poco comunicado. Yo pienso que a veces Claro, verificamos efectos y nos cuesta comunicar, sistematizar, claro, pero transmitir. por Siempre hablamos eso, de esto, como nos quedamos cortos para la
Lo otro es muy marketineado, digamos, ¿no? Lo No, otro no, tiene yo marketing. creo que es muy importante ver eh, la potencia que hay en los grupos territorializados. Es muy importante ver que no es que existan respuestas macro que nos están faltando. Es muy importante ver, y eso sí es muy motivante, que no es que estamos haciendo lo que podemos. En realidad, en las experiencias de los grupos territorializados, medianos, chicos o grandes, poco importa, estamos haciendo lo único que se puede y se debe hacer en esta época, que es construir lugares donde los cuerpos, los sentidos, donde el mundo se transforma en algo que se puede leer. Pero el mundo no se puede leer en globalidad. El mundo se lee solamente, monádicamente, dentro de cada situación, ¿se entiende? Inclusive les digo más, de un punto de vista filosófico, epistemológico, es muy importante darse cuenta de que una de las ideas coloniales occidentales era de que la globalidad existe y que somos partes de una globalidad. Y nosotros tenemos que poder entender de que la globalidad es lo que existe en cada situación sin que haya una situación que engloba todo. O como lo escribe Leibniz, que dice, el mundo es lo que se manifiesta de manera diferente en cada situación, ¿verdad? Él va a decir mónada, pero poco importa. Pero no hay un mundo que contenga todas esas situaciones, ¿entiende? Lo que estoy diciendo es que la tristeza de decir, bueno, yo estoy acá en Pichiruchi haciendo esto. ¿Cómo haremos para que finalmente a nivel macro algo exista? Esa tristeza es una tristeza gratuita y lamentable, porque justamente es a nivel territorial, local, más allá que sea chico o grande, en red, como decía Eduardo, ¿verdad? Que se potencializa la posibilidad de cambios, que se experimenta la posibilidad de cambios. Imagínense ustedes un poder que dice, bueno, reglamentamos el uso de la IA así, así, reglamentamos el uso de las pantallas asá y asá, y bueno, lo único que pueden hacer es hacer que la adicción a la pantalla se transforme en una resistencia contra el poder, ¿se entiende? O sea, por más buena leche que tenga el poder, no puede. Los cambios profundos se hacen siempre desde la base, experimentando de manera conflictual y múltiple las cosas. O sea, uno está en Calamuchita haciendo una experiencia más o menos restringida y está triste. Y bueno, esa tristeza es la que sobra, porque lo que uno está haciendo, está viendo si esto es posible o no es posible. ¿Se entiende? El primer día que hubo una mujer que tuvo su bachillerato, no se enteró nadie. Hubo una mujer que tuvo el bachillerato. Pero eso son las experiencias intensivas que abren nuevos posibles. ¿Se entiende? O sea, de repente, bueno, sí, será una que tuvo, pero abrió nuevos posibles. Los cambios profundos no se operan nunca desde la globalidad. Los cambios profundos se operan siempre desde lo local, intensivo, que experimenta y que abre nuevos posibles. A ¿Entiendes? eso, Creo que lo a que de eso, Florencia es muy importante en el sentido de esa tristeza de los problemas tan graves, cómo se afrontan. Bueno, justamente inventar cosas localmente, y bueno, eso es lo más potente que puede haber. Lo más a potente eso, que puede haber es inventar cosas y después, claro, hay que comunicarlas, claro que hay que tratar de escribirlas, claro que hay que tratar de confrontar de manera conflictual las experiencias. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que sacudirnos, como el perro que sacude el agua cuando sale del agua, tenemos que sacudirnos esta tristeza excesiva, esta tristeza arbitraria de hacer lo que se melancólica. puede. No, no estamos haciendo lo que se puede. Estamos experimentando nuevos posibles. Yo te preguntaba, esto último que estás diciendo, a mí me resuena con parte de las teorías que componen la complejidad, que es el concepto de fractal o Claro. fractalidad. No sé si estoy... Y no, no, claro, por supuesto. O sea, el concepto de fractal, que es un concepto de geometría, es una geometría Sí, sin matemáticas, para decirlo así,
El concepto de fractal sí tiene que ver con todas estas nuevas figuras, todas estas nuevas lógicas de la complejidad. El concepto de fractal efectivamente quiere decir que no hay una forma que engloba, que envuelve las otras, sino que la forma está envuelta en cada forma, ¿verdad? O sea, la forma global está envuelta en cada forma que se va a iterar, ¿no? O sea, sí, sí, claro, el concepto de fractal es una comprensión, es una vía de comprensión de la complejidad, por supuesto. Y también creo que hay algo de... Hay otro punto que quería decir que me inspiró lo que dijo Sí, Eduardo dale. antes. No, no, decilo, decilo. Cuando en un grupo se experimentan cosas, si puede emerger algo nuevo es porque justamente el grupo no está sometido al cálculo de la máquina, ¿verdad? Sino que en el grupo hay toda la multidimensionalidad afectiva, pulsional, los tropismos, los deseos, ¿entiende? Nosotros tenemos que entender que lo que yo dije antes no es un detalle. La máquina puede incorporar el concepto de afectividad, puede incorporar el concepto de tristeza, pero la máquina no puede sentir todo eso porque esos son cuerpos vivos que pueden sentir eso. Entonces, es ahí donde tenemos que recuperar los cuerpos, ¿entiende? Tenemos que recuperar la corporeidad. Eso no quiere decir no hacer lo que estamos haciendo, pero darnos cuenta que lo que estamos haciendo es con un mínimo de cuerpo y que esto tiene que ser un momento para potencializar los momentos de los cuerpos, ¿verdad? O sea, no podemos delegar todo a la distancia. Ahora, siempre tengo esta duda de cómo territorialicemos. En Argentina la mitad de los niños y niñas son pobres, no tienen necesidades básicas satisfechas, o sea, no es que están con la IA, Miguel, no tienen internet, o sea, no sé cómo explicarte. O sí la tienen de una manera desigual. O sea, esta desigualdad también es un elemento del contexto que a mí me parece que tiene que Sí, tener no, algún impacto. no, sí, no, porque lo que pasa es que las poblaciones pobres y que sufren eh, viven la IA porque sufren los planes hechos por la IA, ¿entendés? Mm. O sea que sí tiene una relación con la IA absoluta, porque de repente un modelo económico determina que hay que hacer esto o aquello. Entonces, claro, ¿viste? No tienen IA, no tienen un pito de nada, pero padecen absolutamente, están sometidos a lo que la IA va a decidir, ¿entendés? O sea, la recuperación de la potencia de actuar no tiene que ver con el hecho de tener la IA en la mano o no tenerla en la mano, sino en un mundo colonizado por el algoritmo, pero también hay que ver de que hay una voluntad muy fuerte de que todo el mundo tenga acceso a la máquina. Son marginalísimos los sectores que no tienen smartphone, por ejemplo. Marginalísimos. Eh, 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 Aparte, tiene mismo un lado de justicia, ¿eh? Por ejemplo, acá en Francia, en París, se le dan las asociaciones que ayudan a los sin techo, le dan telefonitos a los que están en la calle. Y está perfecto porque pueden prevenir, pueden, o sea, está muy bien. Pero hay una voluntad de que nadie se quede afuera de esta nueva normalidad, ¿verdad? O sea, ya te digo, o sea, hay veces que es de buena leche, ¿viste? O sea, decir, bueno, está solo en la calle, bueno, pero buena leche, mala leche, hay claramente una voluntad de que nadie se quede afuera, y es lo que dice Elon Musk y todos estos terribles, que dicen, el hombre, el ser humano será aumentado, ya está siendo aumentado, y los que no serán aumentados quedarán como una especie de gorilas que van a desaparecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que el neoliberalismo actual dice? Nosotros salimos de una sociedad que promete la integración a una sociedad que gestiona la desintegración, ¿verdad? Eh, Eso es un problema muy grave, ¿verdad? O sea, porque de derecha, izquierda, extrema derecha, hasta hace 60 años todavía había esta especie de fe en el progreso que cada grupo político lo gestionaba de una manera o de otra.
Hoy en día nosotros hemos pasado absolutamente a otro paradigma, donde sobra gente, ¿verdad? Entonces eso parece contradictorio con las políticas natalistas, ¿no?, de los gobiernos. Pero la política natalista es para vencer al país de al lado, ¿verdad? Pero todos están convencidos que sobra gente, ¿verdad? O sea, eso es un problema muy, muy jodido con los chicos, porque pónganle que uno sea derechoso o izquierdoso, lo que venga. Hace 60 años uno decía, hace esto, hace aquello, y te vas a integrar a la sociedad. O decía, hace esto y aquello, y podrás ayudar a la justicia, ¿verdad? O sea que había una integración posible que ordenaba la educación y la terapia. Hoy en día no. Hoy en día no hay lugar para todo el mundo. O sea, nadie promete ninguna integración. Hoy en día, y lo dicen, Milei lo dice abiertamente, Macron lo dice con el dedito levantado, pero dice lo mismo, ¿verdad? O sea, corta las ayudas, dice que hay que ser más protagonista de tu vida. Protagonista de tu vida quiere decir, te cortamos las ayudas y se acabó, ¿verdad? O sea, estás solo. Bueno, esto es un elemento muy importante también, ¿verdad? Muy importante porque los chicos que sufren porque están al tanto de algo que los adultos a veces no ven, y es qué es lo que está pasando con el mundo, ¿verdad? O sea, no lo ven conscientemente, lo perciben, y es por eso también que con respecto al sufrimiento de los chicos, hay que tener mucho cuidado de no operar de manera como si tuviera una carie, entonces hay que curarle la carie, ¿se entiende? El malestar de los chicos actual es un malestar que tiene una verdad muy profunda adentro, ¿verdad? Una verdad muy profunda de que este mundo los trata muy mal, este mundo les impide de aprender lo que ellos quieren, de hacer lo que por afinidad electiva los puede estructurar, y le dicen, no pierdas tiempo, aprende cosas útiles. Bueno, una sociedad que no permite a los chicos de tomar su tiempo para descubrirse, es una sociedad que pone en peligro a los chicos, No ¿verdad? juegues. Claro, no juegues, o si jugás, que sea un juego que te enseña algo, ¿verdad? Y justamente lo contrario de estar siendo, ¿viste? O sea, a los pibes no se los deja tranquilos. Vos ves un pibe y agarra el pibe, hace boom, boom, boom. Y decís, capaz que será percusionista. Creo que no le rompa las bolas, ¿viste? O sea, hace boom, 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 ¿verdad? Pero no hay el tiempo, no hay el tiempo de descubrirse, ¿verdad? La sociedad del estar siendo, todas bautizan a los chicos a los 7, 8, 9, 13 años. ¿Por qué? Cuando el chico descubrió sus afinidades selectivas, descubrió quién era él dentro de un sistema. Yo no estoy acá haciendo la apología del buen salvaje para nada, eso es muy tonto, pero hablo efectivamente de que esta sociedad no deja casi más tiempo a los chicos, ¿verdad? No deja, y es muy peligroso eso. Entonces, claro, un maestro o un padre-madre de totalmente buena leche le corta las alas al chico para que vuele dentro del canal que la sociedad estableció. Bueno, tenemos que ayudar a los padres, a los maestros, a que no le corten las alas a los chicos. Que si el mundo está complicado, justamente lo que hay que hacer es estructurar al chico para que porque un chico estructurado desde adentro, después puede aprender inglés o lo que venga, pero que primero tiene que estructurarse, ¿verdad? Y eso son cosas que tienen que ver con la orientación clínica. ¿Ves? Yo ayer recibí un chico acá, por primera vez, 17 años, 16 años, y el padre es un inspector general de la educación nacional, qué sé yo, y él quiere jugar al fútbol. Bueno, y el padre, viste, dice, no, pero jugar al fútbol, te vas a cagar de hambre, y capaz que se va a cagar de hambre, capaz que no, no sé. Pero este chico hace muchos años que él sabe que él tiene algo que ver con eso, con el deporte y con el fútbol, ¿verdad? Él tiene algo que ver con eso. ¿Ah? Entonces vos decís, bueno, si vos tenés algo que ver con eso, hacelo de la mejor manera posible, mandate en eso, pensá cómo podés utilizar eso para también ganarte los ravioles, pero hay que ayudarlo a que vaya hacia eso, ¿entiendes?
Y ahí nosotros tenemos que controlar nuestro miedo. Tenemos que controlar nuestro miedo por el chico, porque es cierto que seguir tu afinidad electiva, y bueno, no te asegura nada, pero ¿saben cuál es el chiste? El chiste es que cuando los chicos obedecen, igual les va muy mal, ¿se entiende? O sea, cuando los chicos abandonan sus afinidades selectivas, cuando los chicos no pierden tiempo, y bueno, igual le va muy, muy mal, y encima le va mal viviendo una vida que no es la de ellos. Y además, el daño mayor es que van a nacer cada vez menos. Bueno, No sé eso, cómo lo lees vos eso. bueno, eso yo creo, de un punto de vista biológico, que nosotros lo que desarrollamos se llama una filosofía del organismo, bueno, una corriente dentro de la fenomenología. Bueno, digo esto para decir que a mí me parece que hay como una especie de unidad orgánica epocal que hace que como hay una especie de agotamiento de la potencia, agotamiento de la motivación, que se manifiesta también biológicamente con la pérdida de potencia de los espermatozoides. Acá en Europa es terrible. En todos los países europeos, no sé en España nada más, pero en todos los otros, la pirámide demográfica ya se invirtió. O sea, hay más muertes que nacimientos, ¿verdad? Pero a la vez es increíble porque eso va acompañado, claro, por ejemplo, eh, son todos fenómenos muy particulares, complejos, que no hay que juzgar, pero va acompañado de esta idea de que, bueno, tener hijos es un proyecto como una empresa. Entonces yo congelo mis ovocitos esperando que llegue el buen momento, ¿verdad? Pero claro, la idea del buen momento es una idea un poco rara, ¿entiendes? O sea, porque buen momento con respecto a qué. Bueno, eso es una reflexión de lado, pero lo que le puedo decir es que los bancos de ovocitos congelados conocen una cantidad, un porcentaje mínimo de fecundación. En general, la congelación de ovocitos queda en eso, queda en congelar los ovocitos para quedarse tranquila diciendo yo no renuncié. ¿Se entiende? O sea, que la función principal de los bancos de ovocitos es que de una manera funcionante a uno le parezca que no hace elecciones. O sea, no lo pone frente a la urgencia de decir, ¿hago o no hago? ¿Se entiende? Podría hacer. Bueno, ese es el mundo de la tecnología. Los posibles infinitos que nos dejan en una impotencia total, ¿no? O sea, todos los días nos enteramos por la radio o lo que venga de nuevos posibles tecnológicos y a la vez todos los días experimentamos nuestra impotencia para cambiar la sociedad, el mundo, nuestra vida, ¿verdad? Eh, Mm, eso también es todo un tema, ¿no? O sea, los posibles de la máquina que no son los posibles de lo vivo, ¿no? ni que hablar. Y me quedo pensando en algo, Miguel. Cuando vos decís, bueno, territorial va a resistir, lo vivo está ahí. Bien. Pero, ¿cuál es el movimiento? Porque además está bueno tener como una comunidad que crezca, ¿se entiende lo que digo? O sea, el movimiento globalizado, territorializado. Esto me parece que sería. Es decir, estamos en otro continente y podemos conversar sobre, ¿se entiende? Ya que nos ayudes a pensar sobre cómo apostar a lo vivo, me parece buenísimo. Pero también quiero tu visión de lo que viene pasando en distintos países que conocés, que conversás, que estás como ahí muy, como estás muy globalizado. ¿Cómo podemos generar algo grande? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, estos padres de España que dijeron basta el celular. Bueno, hicieron una comunidad, qué sé yo si estoy a favor o en contra, pero quiero decirte, hicieron una comunidad con una idea. Bueno, pará, vamos a dejar de estar todo el día con el teléfono frente a nuestros hijos. Bueno, bien, bien porque hubo ahí un movimiento que fue espiralando hacia otros países, por ejemplo. No, el asunto no es que sea grande o chico, el asunto es dónde está el motor, Mm, ¿entendés? O sea, los centros de poder clásicos hoy se desplazaron, o sea, ustedes vieron, todos experimentamos con dureza que uno vote quien vota, el centro real del poder no está más en las instancias representativas, ¿verdad? La cuestión no es lo grande o lo chico, la cuestión es desde dónde se experimenta. Eh,
Entonces, yo creo que uno tiene que tratar de, por ejemplo, cuando yo participé mucho acá en Francia en la cuestión de el celular, los chicos, etcétera. Angelique, viste, mi compañera también participa en eso. Bueno, de repente eso era totalmente marginal. Y ahora de repente eso por contagio se vuelve más grande. El contagio no tiene que ver con el marketing o la comunicación. El contagio tiene que ver con que sea lo que Spinoza llama una idea adecuada, ¿verdad? Dar en el clavo, ¿verdad? O sea, cuando vos agarrás y la pegás en algo, eso se contagia solo, ¿entiendes? O sea, porque es como una interpretación, ¿se entiende? Una buena interpretación del mundo, ¿se entiende? O sea, cuando de repente frente a un problema vos agarrás y decís, yo lo leo así. Si tu lectura intensivamente es potente, se difunde, se difunde. O sea, nosotros encontramos lo común no en lo extensivo comunicacional de la publicidad o qué sé yo, lo común se encuentra en lo intensivo, ¿verdad? O sea, la posibilidad de territorialmente, concretamente, producir nuevas prácticas, nuevos posibles, etcétera, cuando vos das en el clavo, todos los grandes cambios parten de minorías que interpretaron la realidad de cierta manera y propusieron modos de actuar de cierta manera. Nunca los cambios vinieron desde lo global masivo. Y grande o chico, bueno, está bien, o sea, una vez que vos diste en el clavo, se transformará en grande, pero no por globalizado, ¿entendés? Sino porque, bueno, efectivamente es una potencia que al interpretar bien el mundo, al interpretar bien algo, se difunde. Yo creo que el feminismo es un ejemplo. Yo creo que la lucha de las minorías raciales en Estados Unidos o en otros lugares son ejemplos de que no se trataba de convencer de nada a nadie, eran evidencias. Por eso yo daba el ejemplo, la primera vez que una mujer tuvo el bachillerato, eso es una evidencia, se acabó, pero se acabó, no, no hay nada que impida que una mujer tenga el bachillerato. Ese tipo de experiencias intensivas son absolutamente contagiosas. ¿Por qué? Bueno, porque es una interpretación que llega frente a una verdadera problemática concreta que nos ahoga. La negra que no quiso dar el asiento en el colectivo en Estados Unidos explotó la lucha por la igualdad racial. Absolutamente, absolutamente. Y fue, pero una cosa que fue, claro, fue una bomba ahí y fue una mina que por la primera vez se niega a dar el asiento a un blanco en el colectivo, ¿no? Y bueno, fue una vez, ¿no? Yo creo que hay que descolonizarse, para usar ese término, ¿no? De la idea de que los cambios son en la globalidad, de los señores potentes que cambian las cosas. El cambio es siempre fruto de un trabajo intensivo, de un trabajo muy, muy territorializado, muy local. Fíjense lo que le pasa a los hombres y a las mujeres políticas. Acá en Francia estamos viviendo, finalmente, bueno, se están enterando la gente de que el cambio climático no es un cuento, ¿no? Y París es una ciudad que no está preparada para nada. Hace una semana más o menos que tenemos 40, 41 grados de temperatura y los hospitales están desbordados, la gente se siente mal, la gente no va al trabajo, los trenes están parados, no todos, pero están parados, porque no estaba preparado. Bueno, resulta que la idea del cambio climático, los hombres y las mujeres políticas no son todos re mierda. Hay muchos que son conscientes de esto. Pero ¿qué pasa? Ellos, para que los voten, están totalmente entrampados. Ellos no pueden decir, acá hay que consumir menos, acá va a haber que tener una cierta sobriedad. ¿Se entiende? No pueden. ¿Se entiende? El problema es ser reelecto. O sea, el poder es un lugar de grande impotencia. Pueden reprimir, pueden hacer muchas cosas, pero cambiar
no pueden cambiar las cosas, porque el cambio los pone en peligro, ¿entiendes? Entonces, eso no quiere decir que el poder es bueno o malo. La cuestión es entender cuál es el lugar del cambio, dónde está el motor. La cosa más sonsa es, nos comportamos socialmente y políticamente como un médico loco que para cambiar la fiebre pone el termómetro en la heladera. ¿Entendés? Bueno, nosotros nos la pasamos, aparte se llama los representantes del pueblo, o sea, son el termómetro, no son el pueblo. Entonces, si vos querés cambiar las cosas, no es el representante termómetro que hay que cambiar, es el pueblo. Me imagino que entre ustedes debe haber gente que no está contenta que Milei sea presidente. Y bueno, pero la verdad que Milei no tiene nada que ver con el asunto. El problema es que hay tantos millones de gente que votaron a Milei, ¿entiendes? O sea, el problema nunca es el termómetro. El termómetro lo que puede hacer, o sea, es reprimir lo nuevo, lo que sale de la norma, orientar así, o sea, pero ningún poder, ni siquiera una dictadura militar, nunca logró hacer algo en decalaje con el deseo del pueblo. Lo digo yo con todo lo que yo viví y un poco de legitimidad que tengo para decir, nunca un golpe de Estado fue dado contra una cierta voluntad, por lo menos pasiva, del pueblo. Ustedes son todos mucho más jóvenes que yo, pero yo les cuento una cosa que ustedes no saben. Todos los golpes de Estado, en Argentina, el de Chile, en Bolivia, siempre fueron precedidos por un pseudo golpe de Estado, que era como poner el termómetro al pueblo, ¿se entiende? Siempre. Y siempre fue así. Había un golpito de Estado que era aparentemente reprimido por los militares leales, para ver cómo reaccionaba el pueblo. Y solamente cuando se veía que el pueblo estaba amorfo, que lo único que quería era que el orden, que se pare el despelote, ahí venía el golpe de Estado. Lo que les estoy diciendo es una cosa horrible, pero que yo la viví en mi cuerpo propio. La peor de las dictaduras no puede durar 2 días si no tiene un cierto consenso. Es por eso que decir Milei ganó las elecciones no quiere decir nada, porque la democracia no es solamente lo cuantitativo. La democracia son las estructuras de contrapoder, el cuarto poder, ¿se entiende? Porque si la cuestión es una cuestión de consenso, bueno, ustedes no sé si algunos se acordarán o no, no habían nacido, por supuesto, pero la dictadura militar argentina tuvo 2 momentos de recuperación de consenso. En el 78 todo le iba muy mal a la dictadura, realmente estaba frenándose. Hacen el Mundial, yo en esa época estaba preso en la cárcel de Resistencia del Chaco, hacen el Mundial y como los seres humanos visiblemente no nos caracterizamos por ser seres racionales, ¿verdad? Eh, y bueno, ganamos el Mundial y el consenso volvió. 4 años más tarde, el consenso se había ido al carajo. Entonces, ¿qué hacen estos alucinados? Dicen, y bueno, vamos a ocupar acá estas 2 islas acá, que la Thatcher ni se va a enterar. Vamos a usar una vez más un motor irracional, deseante, pulsional, para ganar de nuevo el consenso. Claro, lo que pasa es que una cosa era ganar a la pelotita y otra cosa era ir a hacer la guerra contra un verdadero ejército. Pero cuando perdieron la guerra, perdieron el consenso. Y un año después, chau, se fue la dictadura. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender que el poder, ¿por qué estoy contando todo esto? Que el poder es el lugar de la representación. Cuando nosotros queremos experimentar lo nuevo, no hay que esperar que el poder lo decida, porque el poder lo único que puede hacer es seguir la cosa, ¿se entiende? O sea, imagínense ustedes los movimientos feministas que hubieran esperado que un poder les permita. No, las mujeres del mundo entero han hecho lo que querían de manera contradictoria y múltiple y los poderes tuvieron que seguirla. O sea, Ahora, Miguel, eh, quizá podemos volver al título de nuestro tema de hoy, que sería un poquito como si el consenso hoy es destruyamos el Estado, que no nos gustaba, digamos, por decir en lo irracional, ¿no? Es una mierda, nos roban, no sirve para nada. Estamos, quienes trabajamos en el Estado,
padeciendo y triplicando nuestros padecimientos como profesionales, viendo cómo este desmoronamiento no es gratuito y hay muchos que sufren mucho más que los profesionales. ¿Entiendes lo que digo? O sea, hay un sufrimiento también, además del que vos contaste, yo creo, que tiene que ver con que este consenso, y bueno, que estamos como con la agricultura, que se va a morir un tercio de la población, o sea, eso es lo que a mí me perturba un poco, ¿no? O sea, ¿qué Sí, vamos a esperar? ¿Que se muere un tercio porque el Estado lo estamos dinamitando? ¿Se entiende? O sea, el consenso es ese, esa es la realidad. Estoy de acuerdo con vos, ¿no? sí, Sí, bueno, pero Florencia. ahí donde yo decía de que lo cuantitativo hay que respetarlo hasta cierto punto nada más. ¿Se entiende? O sea, lo cuantitativo no es garantía de democracia. La democracia son instituciones, poderes, contrapoderes, regulaciones, ¿verdad? Entonces, viste, como decía el otro, que millones de moscas no se pueden equivocar, coma mierda, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, sí, yo respeto que cuantitativamente hay un consenso de destruir el Estado que es como serrucharte la rama donde estás parado, esto, o sea, porque después vas al hospital y no hay más hospital. Bueno, eso exige una resistencia esclarecida, para decirlo así, ¿se entiende? Hace falta realmente crear prácticas, núcleos que experimenten esta necesidad concreta. Yo traté de explicar mismo un poco ontológicamente la necesidad de las regulaciones, ¿verdad? Cuando yo digo qué es una regulación, qué es una alteridad, o sea, nosotros tenemos que estar claros qué es lo que hay que defender, ¿se entiende? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que significa Simone Weil, la filósofa, escribió un libro, ella se fue, como se dice en Argentina, se decía proletarizarse, se fue a la fábrica a trabajar para comprender la condición obrera y escribió un libro que se llama La condición obrera, ¿no? Y ella dice, horrificada, ¿no? Dice, en la fábrica se reemplazan los ritmos por la cadencia, ¿se entiende? Bueno, ella dice, se reemplazan los ritmos por la cadencia. Bueno, entonces uno tiene que agarrar y decir, uno tiene que poder explicar lo que es un ritmo. No es una opción, o sea, se entiende bien que el ritmo es del lado de la existencia compleja y la cadencia del lado del funcionamiento, ¿verdad? Bueno, uno no puede decir yo me opongo a la cadencia porque es bruta, porque es mucho. Uno tiene que poder explicar, estamos en un momento donde la resistencia tiene que ser una resistencia esclarecida, ¿verdad? Tenemos que disputar la seriedad a los que la robaron. Hoy en día aparece como serio el que defiende el economicismo funcionalista. Y nosotros tenemos que disputarle esa seriedad. Nosotros tenemos que explicar en este ejemplo de cadencia o ritmo que los ritmos son lo propio de lo vivo, de la cultura, de la alteridad, de la regulación, y que son vitales, y que más reemplazamos los ritos por la cadencia. Cuando hablamos de cadencia, ustedes entienden muy bien la respuesta inmediata de la máquina, el formatearse con respecto a los tiempos de la máquina, bueno, todo eso, ¿verdad? Bueno, si uno quiere resistir en esto, uno no puede salir a la calle con una bandera que dice ritmos sí, cadencias no. Uno tiene que producir el saber que tiene que legitima el ritmo con respecto a la cadencia. ¿Se entiende? Y esa es nuestra función, es lo que estamos tratando de hacer ahora, es lo que hacemos en mucho tiempo, pero tenemos que entender que lo que hay que defender lo podemos encontrar solamente en nuestras prácticas. Lo que hay que Mm, defender lo podemos encontrar en nuestras prácticas. No, no es algo que viene de la biblioteca. Nosotros en nuestras obvio. prácticas territorializadas tenemos que encontrar lo que hay que defender y que está siendo atacado por la desregulación de la cadencia. Y ahí hay Mm, que defenderlo. Y hay que defenderlo teóricamente, prácticamente, pero la teoría es importante, porque yo les cuento una mm. cosa también, salvo León, que es más vejete que yo, ustedes no conocen. En los años, hasta los años 60 ser serio era ser de izquierda o progresista, por lo menos, ¿verdad? Cuando había un pintor como Dalí que era de derecha, uno decía, pero ¿cómo puede ser? Todo científico que se respetara tenía que corresponder a la imagen de Einstein, pongámosle el buen tipo de izquierda que quería la justicia social, ¿verdad? Y mismo Freud tiene que justificarse de que es medio reaccionario, porque bueno, eso hacía que el campo de lo serio, el campo que interpelaba al mundo,
en el campo del progreso, de la solidaridad. Hoy cambió. Hoy ser serio significa ser economicista, funcionalista y aceptar que hay gente de más. Bueno, nosotros tenemos que disputar esa seriedad, nosotros tenemos que explicar que eso es una locura, que eso es una locura. Yo no digo que baste con explicar eso, pero si nosotros no podemos crear núcleos concretos que expliquen que la locura está del otro lado, Mm. es muy débil lo que hay que defender. Entonces, vos querés defender el hospital público y el servicio estatal. Y bueno, hay que construir los saberes teóricos y prácticos que muestran que lo que se ataca es una locura. Lo que ataca esto es una locura. La gente lo puede intuir, Mm. pero hay que construirlo. Perdón, le quería dar la palabra a Graciela y nos quedan muy pocos minutos, así que si hay una pregunta muy urgente, por favor, este es el momento para levantar la mano. Una Así pregunta podemos ir cerrando. urgente es, por ejemplo, ¿dónde está el baño? Eso, ese tipo de ¿Dónde está preguntas. el...? Bueno, digo, pero Ana también querés... Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Graciela y después a Ana, si te parece, las dos seguidas para cerrar con Miguel. Estás muteada, Gra. Hola, buenas tardes. Gracias, Bueno, gracias Miguel por este conversatorio, por estas charlas. Retomo un poco lo que para mí es una pregunta, en lo que vos estás planteando ahora en este cómo hacer, ¿no? Florencia decía esta cuestión de destruir el Estado. A mí me cuesta mucho más entender que esta gente que sobra, que esta gente que hoy tiene 3 puestos de trabajo, que no llega a fin de mes, que son nuestros pacientes, nos digan, bueno, pero no podíamos seguir así, teníamos que hacer esto, ¿no? Una incorporación del sentido que se les hace carne. Y es muy difícil, por lo menos en estos momentos, yo creo que la cosa va a cambiar en algún momento, pero es muy difícil en este momento transmitir esta cuestión de que no, esto no es necesario. No es Sí, necesario que tengas 3 trabajos, que no puedas aportar una jubilación para el futuro, que no tengas hospital, ¿no? No es necesario que vos tengas 5 trabajos y se baje el impuesto a la riqueza, pero está muy encarnado esto y el cambio de sentido creo que va a ser un trabajo para este momento bastante intensivo. sí. Te contesto con un elemento que no es total, respuesta total, mucho menos a lo que vos decís, pero es un elemento que creo que hay que tener en cuenta, que justamente la modernidad colonial y occidental, con su creencia del hombre racional, negó todas las otras dimensiones pulsionales, imaginarias, tropismos. Y lo que pasa es que, claro, las extremas derechas y los populismos se apoyan en eso, ¿se entiende? O sea, ves, por ejemplo, si vos querés vender un coche, vos agarrás un coche, es un coche cuadradito, así chiquito, que anda bien y chao. Pero la gente no compra un coche que ande bien, compra un coche que le da sueño, deseo, que hace que el vecino no tenga el mismo. Entonces, claro, hay un déficit de nuestra parte de comprender los lados pulsionales, multidimensionales de los humanos. ¿Qué es lo que está pasando, a mí me parece, a nivel mundial? A nivel mundial está actuando un elemento no racional muy, muy fuerte, que es el elemento sacrificial. ¿Entendés? Yo creo que lo que estamos viviendo se entiende desde la antropología. René Girard, por ejemplo, es muy interesante leer René Girard. Nosotros estamos viviendo un momento antropológico muy especial donde la gente está en un goce del sacrificio. ¿Ves? Más le decís, vas a sufrir, vamos a perder, van a morir, y más parece que es la buena vía, ¿se entiende? Yo creo que frente a la crisis total, social, de todo punto de vista, no es la primera vez, no es extraño que emerjan conductas sacrificiales masivas, ¿entendés? Entonces,
Yo lo que veo es que detrás de esta gente que son los primeros víctimas, en realidad, de lo que votaron, lo que hay cuando te dicen esa palabra que vos decís muy claro, es necesario, era necesario. Ese es necesario, no hay que tratar de entenderlo desde la racionalidad de la cosa. Hay que tratar de entenderlo antropológicamente como efectivamente nos han convencido de que la única manera de salir de esta crisis es un gran sacrificio, ¿verdad? Nosotros no somos tan modernos y tan racionales como creímos. Nuestras sociedades que tienen miedo del futuro, que no encuentran la manera de orientar nuestras prácticas, son sociedades que están absolutamente seducidas por pasajes sacrificales, de sacrificio. ¿Entendés? Y entonces cuando uno escucha decir era necesario a alguien que está sufriendo lo que era necesario, yo creo que no hay que tratar de actuar como de manera convencerlo racionalmente. Yo creo que nosotros tenemos que comprender esos mecanismos como movimientos antropológicos que es lo propio de las comunidades, de las culturas humanas, frente al desconocido total, frente a la amenaza, frente a, bueno, hay que sacrificar algo como mensaje hacia las potencias, ¿se entiende? Yo no digo que esto sea ni una solución ni nada, digo que esto es una grilla de lectura que si no la tenemos, este elemento, es muy difícil de comprender los comportamientos de la gente. Pero nosotros clínicamente sabemos muy bien cuando le decimos a un toxicómano, a un fumador compulsivo, esto te hace mal, nosotros sabemos que muchas veces el te hace mal, te destruye, es incitativo porque ahí se incorpora el lado pulsional del sacrificio, ¿entiendes? O sea, el sacrificio eh, es realmente un elemento antropológico que no tiene nada que ver con la racionalidad, ¿verdad? Pero muy, muy importante. Nuestras sociedades son sociedades de una especie de sacrificio no ritualizado, ¿se entiende? Un sacrificio bruto, o sea, porque no está encuadrado en una cultura, no está reglamentado, ¿no? Y son sociedades que como se creyó abandonar esas prácticas vuelven de manera masiva. Yo sé que es una vía nada más, con respecto a lo que vos decís, Graciela, ¿no? Es una dimensión, pero a mí me parece que hay que tener en cuenta esta dimensión de una reemergencia oscura de lo sacrificial en nuestras sociedades. Gracias, Miguel. Vamos cerrando con Anita. ¿Querés contarnos tu pregunta? Así te liberamos, que ya son como las 12 de la noche en 2 minutos. Acá son las 12 menos 6 minutos. Dentro de Menos 6. 6 minutos, Te haces mi humo. bicicleta se vuelve un zapallo. Sí. Bueno, Eh, Ana, sí, hola. Tengo una pregunta sobre más como clínica, sobre lo que estabas hablando sobre recuperar los cuerpos y me estabas diciendo que como los ritmos, las temporalidades están reprimidas de más en más, si tendrías consejos sobre cómo hacerse la oreja para como ir a la pesca de los ritmos y de las temporalidades propias a cada persona o situación. Te O escuché sea, mal. ¿ah? Te escuché mal. ¿Puedes repetir la última parte porque te escuché mal? ¿Cómo? Ah, ¿cómo ir a la pesca? Sí, a la pêche, La peste. de los ritmos, de las temporalidades, Ah, sí. ¿Cómo se puede recuperar los ritmos de la temporalidad? de una situación para que siga produciéndose, o sea, continúe la producción, como teniendo también la capacidad de como aguantar la incertidumbre de incertidumbre. esos Ujú. pedacitos de temporalidades que están haciéndose de hechos. Entonces, como hacer un pari sobre, ok, esta es una temporalidad importante ahora en esta situación, hay que como defenderla y como tratar de perseguir. No sé si es claro la pregunta, pero Sí, sí, es clara, es muy complicada la respuesta, pero es clara la pregunta. En realidad se trata de ayudar a un paciente, o un grupo, o una persona
de reconectarse con esta intimidad de alteridad, ¿verdad? O sea, reconectarse con sí mismo. Todas las nuevas tecnologías de la comunicación son tecnologías que van hacia afuera, hablar y hablar y hablar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Este hacia afuera no es un hacia adentro más hacia afuera, es un hacia afuera que vacía. Nuestros contemporáneos están viviendo experiencias muy angustiosas de soledades vacías, ¿verdad? No es porque yo estoy solo que estoy vacío, ¿verdad? Pero esta pérdida de esta profundidad, de esta alteridad, hace que se viven soledades vacías. Yo creo que hay que crear situaciones así, lugares, experiencias, donde la gente pueda reconectarse consigo mismo, ¿verdad? O sea, decir, pero ¿qué hay adentro? ¿No? O sea, ¿de qué lado empuja? ¿Qué es lo que yo decía en el ejemplo de los bautismos, o como se quiere decir, los ritos iniciáticos, ¿verdad? De las sociedades no modernas, que era esperar de qué lado empuja el chico o la chica para después darle un nombre, que es un nombre que tiene que ver con lo que tiene que ver con la afinidad electiva del chico o la chica, ¿verdad? Eh, yo creo que, bueno, no es cosa de mandinga, como se dice, no es algo imposible, es algo que hay que saber que es necesario ya para hacerlo, porque muchas veces uno no lo hace porque no sabe que es necesario. Me parece que reanudar con los ritmos, los ritos, las temporalidades, que no son las temporalidades ni de la máquina ni del reloj, son prácticas que capaz dichas así parecen complicadas, pero no son tan complicadas en realidad. Parten de la base de por lo menos saber que hay que ayudar al otro a que pesque algo del mismo ahí adentro. Pero para eso, por supuesto, hay que ser personas que tenemos una relación de intimidad con nosotros mismos, donde nosotros tenemos noticia de nosotros mismos, ¿se entiende? Es ahí donde no es una cuestión de diploma, ¿te das cuenta? O sea, no existe el diploma de doctor en relacionarse consigo mismo. O sea, es ahí donde aparece una parte ética, donde de resistencia a esta dominación que nosotros entendemos que pasa por, entre otras cosas, encontrarse con uno mismo, ¿verdad? O sea, encontrarse con uno mismo, o sea, no estar en la performance permanente del exoesqueleto, ¿no? Y Miguel, para ir cerrando, creo que tiene que ver con esto no solamente lo propio como pulsional, sino lo propio del linaje, el territorio, la historia. O sea, hay pibes que no saben las calles, Miguel. Lo A mí personal, lo me parece personal, impresionante que los pibes no sepan la calle donde tienen que no, se no, entienda, o sea, no, en ese ¿no? sentido, Florencia, lo personal no tiene nada que ver con lo individual. Lo Claro, personal es cómo el mundo existe en cada uno de nosotros. exacto. O sea, lo personal no es nada de impermeable, cerrado, saturado. Lo personal es cómo el mundo se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, o sea, es justamente Plotinio, uno de los neoplatónicos más conocidos, decía, yo no puedo nunca decir con claridad hasta aquí soy yo, ¿verdad? Mm. O sea, eh, el mundo se manifiesta de maneras particulares en cada uno de nosotros. Es ese el todo envuelto y no el todo que envuelve, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces Bueno, gracias, Miguel, qué yo hago generosidad parte la de la tuya. escuela de psicología. Sí, vamos a seguir, vamos a pensar. Esto Seguiremos, es eso es lo que iba a un decir. insumo, un insumo. Re, gracias. Gracias a usted. Gracias. Chau, Gracias, chau. gracias a Chau, quienes Flor. vinieron, gracias. Hasta la Chao. próxima. Hasta la Te próxima. quiero, Miguel. Chao. Chao. Abrazo. Gracias. Abrazo. Muchas gracias. Gracias, Miguel, te Gracias, queremos Gracias, mucho. Miguel, Florencia. gracias. Gracias, Gracias, Flor. gracias, Edu.